Canal 3 presenta Corpo Pácora Noticias. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. Pácora. Nos encontramos en el sector del polideportivo, donde se realizan arreglos locativos y una construcción nueva en el Centro de Desarrollo Infantil, lo que llamamos nosotros Jardín Social. Allí se viene realizando demolición de placa en concreto, demolición de muros divisorios, demolición de enchape y revoque, desmonte de aparatos sanitarios con recuperación de ellos, desmonte del techo y estructura metálica, desmonte del cielo falso, reinstalación de la cubierta. Se hará. En las imágenes podrán ustedes darse cuenta que ya se está haciendo todos estos trabajos en este jardín social. También harán lleno compactado con material del sitio, afirmado, enchapes en cerámica, pisos en cerámica, morteros de nivelación, mesón en concreto. Se harán también las columnas de amarre, las vigas de amarre, muros en ladrillo, suministro e instalación de teja, puertas en lámina, ventanas metálicas en láminas, salidas toma doble con polo a tierra, salidas eléctricas, alumbrado fluorescente, pinturas en exteriores, coraza o similar. Se organizarán los puntos hidráulicos necesarios a esta nueva construcción. Se realizarán puntos sanitarios en PVC de 4 pulgadas, 3 metros. Lavamanos tipo Aquacer también se estarán instalando. Sanitarios tipo Aquacer de bajo consumo con grifería. También se hará mantenimiento en carpintería metálica, o sea, puertas, baños, incluye el cambio de las que están en mal estado por anticorrosivo y pintura. Se construirán orinales blancos tipo residencial con grifería, sanitarios de 2 pulgadas, tubería PVC se instalará. Todos estos trabajos valen 117.797.618 pesos. Estos trabajos, como repetía, son en el Jardín Social del municipio de Pácora, que está ubicado en el sector del polideportivo. Esta fue una información de Oscar Johnny Restrepo para Corpo Pácora Noticias. Construyen oficinas en cárcel de Pácora. En la actualidad se vienen construyendo las locaciones para dedicarlas al servicio administrativo de la cárcel de Pácora. En la actualidad las oficinas administrativas se encuentran dentro del penal, produciendo incomodidades a visitantes e internos y funcionarios, lo que ameritó, según lo expresan en el centro penitenciario, que se realizaran estas construcciones que van avanzando, como se dan cuenta ustedes en estas imágenes, en la cárcel del municipio de Pácora. Esta fue una información de Oscar Johnny Restrepo para Corpo Pácora Noticias. Plafones, bombillos. Muy buenos días, mi señora, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Vean, le tengo los bombillos de última calidad, ahorradores de energía. Ahorradores de energía, ¿verdad? Sí, son de muy buena calidad, son certificados por Check. ¿Seguro? Sí. ¿Y ahorradores de energía? Totalmente, si quieres el ensayo, mire.
Ah, no. Genial, ¿cierto que sí? Ah, bueno. ¿Y a cómo? ¿A cómo? Son a 5.000 pesitos. Me puede comprar 3 en ¿sí? 10.000. Ay, espere un momentico. ¿Qué? toma plata. Buenas. Muy buenos días, ¿cómo está? Yo mismo. Mira, mijo. 3 bombillos ahorradores de energía y certificados por check en 10.000 pesos, me dijo. Sí, 10.000 pesitos, más barato no me puede. Ah, ¿Certificados por cheque? Totalmente. sí. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Uno en cuánto? Uno en 5.000, 3 en 10.000. 3 en 10 Para su mayor economía. Muy bien, Qué señor. ganga. Y sus 2 piernas en polvorosa, se me va de aquí. Usted sabe por qué. Hasta luego, señor. Que le vaya muy bien. Pero, mijo, ¿qué pasó? ¿Y a usted qué le pasa? ¿A usted quién le dijo que Check vende bombillería? ¿No? Check es una empresa que presta un servicio de energía eléctrica, pero Check no está vendiendo bombillos. Ese señor vino a estafarla, a engañarla. Ay. Esos bombillos deben ser de muy mala calidad y no están certificados por ninguna Check. Cuando él le dice que esos bombillos son certificados por Check, le está diciendo mentira. Ay, Y pero- cuando a uno le dicen mentiras es porque lo van a engañar. Pero- ¿A usted qué le pasa, amigo? Se le están cruzando los cables. Ay. Necesito que se le prenda el bombillito, pues. O tenemos que llamar a No, Check para pero- que le manden pero un no, técnico. pero- No, mi hija, pero usted tan grande y dejándose engañar de esa manera, mamita. No, mamita. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. Pácora. Esta es una información de la Secretaría de Gobierno que en Pácora preside Manuel Alejandro Acosta Gómez. Ante el abandono de el puesto de caliche que está ubicado en el parque infantil aledaño a la cancha múltiple cercana al estadio municipal, donde que hasta la fecha ha sido imposible la localización del titular del permiso y que han transcurrido más de 20 días y no se ha justificado el abandono de esta venta estacionaria, la Secretaría de Gobierno resolvió, artículo primero, se declara el abandono de la venta estacionaria, artículo segundo, como consecuencia de la anterior declaración se ordena el retiro de los muebles destinados al ejercicio de la actividad de venta estacionaria, los cuales fueron abandonados y que están ubicados en dicho parque infantil. Publíquese y cúmplase, esta es una orden de la Secretaría de Gobierno. Entonces, en conclusión, se levantará este kiosco que está ubicado en este parque infantil en la carrera primera. Esta fue una información de Oscar Johnny Restrepo para Corpo Pácora Noticias. Prefiere el cilindro azul por servicio y calidad. Siempre estamos a su lado con toda seguridad. Haga sus pedidos en Pácora 311-633-6598 o 311-385-0354. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. A Corpo Pácora Noticias llega el momento político. El presidente del partido político Movimiento Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. A él le damos un cordial saludo. Qué bueno tenerlo nuevamente por aquí, doctor Carlos Fernando. Lo habíamos invitado la última vez que vino y otra vez está por aquí. Qué bueno. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a los que nos están acompañando hoy. Muchas gracias ya de poder venir como candidato al Senado. Muy bueno, eso está bien, me parece muy interesante. A propósito, ¿qué está haciendo Cambio Radical? Particularmente para definir, digamos, esa aspiración. Inscribió una lista nacional y tiene listas, no en todos los departamentos, No para en todos. Cámara. No, logramos inscribir en cerca de 20 departamentos listas a la Cámara de Representantes. El partido está en un proceso de renovación, de cambio, de depuración. Somos conscientes de que la gente está cansada un poco de la clase política tradicional. Y eso debe llevarnos a tener mensajes claros, contundentes, coherentes de renovación, de cambio. Por eso el partido pues integró una lista que creemos es con candidatos honestos, serios, transparentes, que quieren trabajar por el país, y la estoy encabezando. Y ya desde enero le dije a mis compañeros de partido, seguiré cumpliendo las funciones como director, pero tienen que dejarme hacer algo de campaña, porque si no, no va a lograr ser elegido senador. Entonces, por eso inicié hoy en Manizales. Es mi primer viaje de campaña, ya recorriendo el país para
promocionar una propuesta de renovación, de cambio, de lucha contra la corrupción, que ha sido mi énfasis siempre en la carrera política. Yo denuncié el carrusel de la contratación en Bogotá, fui el primero en hacerlo y quiero llegar al Congreso para denunciar la corrupción a nivel nacional. Entonces espero que me acompañen aquí en Caldas y quiero comprometerme especialmente con Caldas porque es un departamento al cual le tengo mucho cariño por lo que pasó con mi papá acá. Mi padre fue recibido muy bien por los caldenses y así me han recibido hoy en Manizales, entonces espero representarlos en el Congreso. Muy bien, una pregunta que surge, se la hago a usted naturalmente como director del partido, es, en Caldas, si bien pueden venir naturalmente los candidatos de cambio a hacer campaña, ¿por qué fue uno de los departamentos que no tuvo lista para Cámara? Bueno, fue una discusión, no fue fácil, hubo una discusión, hubo un intento por armar una lista. Infortunadamente, los dirigentes de Cambio Radical aquí en Caldas me manifestaron y analizaron la posibilidad de armar la lista y se dieron cuenta que a veces es difícil competir con chequeras y con grandes chequeras. La política colombiana se ha vuelto una política llena de plata y vemos sobre todo en campaña cómo empiezan a votar plata por todo lado en diferentes departamentos del país y eso dificulta la posibilidad de que propuestas serias, honestas, transparentes, sin grandes recursos tengan el respaldo de los colombianos. Entonces la dirigencia del partido aquí en Caldas decidió invitarme a mí como candidato al Senado a que fuera su representante en el Congreso, decidieron acompañarme a mí y decidieron marginarse del proceso de Cámara con la expectativa que de todas maneras tenemos que ir construyendo desde ya un proceso para las elecciones del 2015 donde tengamos un crecimiento de lo que se obtuvo en el 2011 en las elecciones regionales. En ese sentido, doctor Carlos Fernando, ¿están en libertad, digamos, los seguidores de Cambio Radical y la dirigencia de respaldar una u otra candidatura de acuerdo con postulados del partido y con lo que a bien tenga cada uno? Si no hemos definido una directriz para decir que tienen que apoyar a este u otro candidato a la Cámara, lo que sí es claro es que tienen que apoyar candidatos al Senado de Cambio Radical. No pueden acompañar a nadie de otro partido, eso jugará un papel, tenemos que disciplinar el partido y eso se logra con coherencia programática y trabajando para que la gente vea en espacios en Cambio Radical que van a ser abiertos para una participación activa, por ejemplo, de los jóvenes. Cambio Radical hizo una convención hace un mes en Bogotá de más de 2.000 jóvenes de todos los departamentos del país y le apostamos que en el 2015 nuestras listas a consejos, a JAL, a asamblea, estén integradas en su mayoría por jóvenes. Esto es un proceso. Cambio Radical se dio cuenta que tenía problemas, los aceptó, ha aceptado la autocrítica y estamos en el proceso de renovación y cambio. Creo que es la apuesta fundamental que puede tener un partido para recuperar el poder que tuvo. ¿Qué tan integrado está a esta campaña el doctor Germán Vargas Lleras, que al fin y al cabo es uno, digamos, de los referentes más importantes del partido? Porque por estos días no lo hemos escuchado, no lo hemos visto. Él va a participar, digamos, activamente en promoción, digamos, de candidaturas. Sin duda va a acompañar a candidatos de Cambio Radical y no descarto que acompañe candidatos de otros partidos. Él es hoy el jefe de la Fundación Buen Gobierno, va a fungir como el jefe de debate de la campaña de reelección del presidente Santos, pero sin lugar a dudas mucha gente de Cambio Radical me ha pedido y yo le he dicho a él que nos tiene que acompañar como candidatos de cambio. Es fundamental porque él tiene una representatividad importante y eso nos va a generar un respaldo. Yo lo voy a invitar a varios recorridos, espero que me acompañe a Caldas. En un par de semanas que vuelva yo a Caldas para recorrer el departamento con él, yo soy el número 1 de Cambio Radical al Senado y creo que pues sería bueno que me acompañara para que muchos de los vargalleristas que hay en Caldas también me acompañen. Bueno, mirando lo que sucede, digamos, en el espectro político, pero de la capital del país, con todo este caso Petro, procurador, ¿qué tan bien o qué tanto le ayuda, digamos, eso a la campaña? Entonces, que comienza como a polarizarse mucho el tema, y ahorita que vienen, digamos, cualquier cantidad de acciones buscando frenar, digamos, la salida del alcalde Petro de la alcaldía. Pues mire, genera mucha incertidumbre e inestabilidad institucional. Desde el punto de vista de la inestabilidad, pues uno no sabe qué va a pasar porque toma una decisión el procurador, que en principio es una decisión que solamente puede ser revisada por el Consejo de Estado, eventualmente vía tutela por la Corte Constitucional, pero llega, digamos, una tutela que en una medida cautelar toma una decisión que no se entiende jurídicamente, no tiene sustento. Eso genera inestabilidad y me preocupa para Bogotá, porque Bogotá necesita tranquilidad, estabilidad para recuperar el rumbo que perdió. Y desde el punto de vista ya político también genera una incertidumbre. Yo le cuento un detalle, yo he estado en Bogotá, yo hago campaña básicamente repartiendo volantes, un volante con mi propuesta, invitando a la gente a conocerla, que me acompañe como candidato al Senado. Y empecé a recorrer la ciudad la semana pasada y mucha gente me preguntaba, hombre, ¿pero está lanzándose a la alcaldía o es al Senado? Como yo fui candidato a la alcaldía. Naturalmente. Entonces la gente no tiene claro, va a haber un proceso electoral donde vamos a elegir congresistas. Eventualmente puede que haya revocatoria del alcalde, o sea, proceso de revocatoria, campaña presidencial,
o de pronto lo que va a haber en vez de revocatoria es elección de alcalde, va a ser muy pesado para los colombianos y en especial para los bogotanos. Yo espero que esto se supere muy rápidamente para que haya claridad, estabilidad y en el caso de Bogotá se supere esa inestabilidad para que se resuelvan los problemas. La gente está esperando que el alcalde no esté dedicado a trinar la mitad del tiempo por Twitter y la otra mitad echándose discursos en el balcón de la Plaza Bolívar. La gente está esperando que esté gobernando, que haya un alcalde gobernando, mirando cuáles son los problemas de seguridad, los problemas que hay en el tema ambiental, en el tema de movilidad, y no ven hoy a un alcalde dedicado a eso. Bueno, hoy además acabamos de ver una noticia, pues es lamentable, se acaba, digamos, hace menos de 24 horas la tregua que unilateralmente había establecido las FARC, había decretado las FARC por Navidad y Año Nuevo, y vienen ahora y responden, digamos, de primera con un carro, con una motocicleta bomba en Pradera, en Valle del Cauca, esto con consecuencias lamentables. Se habla ya de 56 heridos, de los muertos adicionales. ¿Qué se viene ahora entre todo este proceso, además de negociación paralela, pero también ataques por todos lados y terrorismo? Es muy difícil. Yo he respaldado la búsqueda de la paz. Estamos ante una oportunidad de lograr la paz. Sabíamos que iba a ser difícil. Uno planteaba y oía, digamos, también planteamientos sobre la necesidad de negociar en medio del conflicto, porque si uno hacía una tregua, si se planteaba la tregua del gobierno con las FARC, lo que íbamos a permitir es que se fortalecieran y que el ejército y la policía no los pudieran perseguir. Pero cuando uno ya ve sobre la realidad, los hechos como estos, se demuestra que las FARC no tienen o no parecen tener ninguna voluntad de paz. Y eso es un mensaje que yo les quiero mandar a las FARC. Si las FARC continúan con este tipo de actos, lo único que van a lograr es que los colombianos no respalden el proceso. Y si queremos terminar el conflicto, lo más fácil es lograr un proceso de paz con verdad, justicia y reparación. Por esta vía, por la vía de actos terroristas cobardes como el que ellos realizaron hoy, no se va a lograr la paz y obviamente el proceso se va a venir a pique. Pues yo le agradezco su tiempo, continuamos con más noticias, lo recibimos siempre bienvenido en nuestra ciudad, esperamos que su actividad política siga por buen camino y que finalmente pues logre cautivar a muchos seguidores con sus propuestas. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre, y muchas gracias a los televidentes, y les recuerdo que soy el número 1 de Cambio Radical en el tarjetón al Senado. Muy bien, es el doctor Carlos Fernando Galán, candidato al Senado de la República y además presidente del movimiento, del partido Cambio Radical. En este espacio anticipado de entrevista con el director, más adelante volvemos con más información y más dirigentes políticos. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad que entretengan, que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. Al Canal 3 llegan las noticias del departamento de Caldas. Mucha atención, indignados y molestos están los dirigentes del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas tras conocer sorpresivamente esta mañana que el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dejó atrás las discusiones y análisis que traía con ellos desde hace días con el fin de establecer una nueva fórmula de pago de la ayuda y acordó con Dignidad Cafetera mantener el PIC que se pagó en el año 2013. Ante esto, Eugenio Vélez, miembro por Caldas en el Comité Nacional de Cafeteros, dijo que el gerente de la Federecafé debe renunciar, pues no se presentará ni defiende los intereses de ese gremio. Desconocieron el valor de la institución, escupieron, lo digo así abiertamente, nuevamente a la dirigencia cafetera, ya le dieron a otros que en franca lid se la ganaron y hay que felicitarlos realmente porque ya creo que son los voceros legítimos de la institución, así por lo menos eso fue lo que les dio el gobierno, ese estatus, y positivo para los cafeteros, gravísimo para la institución, pues porque, insisto, si estaba maltrecha hoy queda hecha pedazos
y por supuesto lo primero que hay que hacer es pedir la renuncia del gerente, porque realmente es el vocero directo, es el que tenía en sus manos, digamos, la negociación de ayer, y pues en ningún momento parece que se opuso y en ningún momento puso por encima los valores de la institución y digamos que se dejó hacer la encerrona. Entonces creemos, porque nunca hemos dejado de creerlo en Caldas, que no es la persona que debe estar al frente de la institución, mucho menos hoy, pero creo yo que además el gerente tiene un comité directivo que es el que ha estado con las negociaciones en el gobierno, y creo que todo ese comité directivo también debe tomar la decisión de renunciar. De mentiroso calificó Eugenio Vélez al gobierno nacional, que los hizo a un lado y negoció con Dignidad Cafetera el establecimiento de la ayuda para los cultivadores del grano este año. A su juicio, lo sucedido, que no es más que una muestra de la campaña política en la que está el gobierno, les genera un desconcierto total y lo reciben como un escupitazo en la cara. Pues hombre, esto tiene, digamos, varios matices. Por un lado, yo estoy totalmente desconcertado con el gobierno nacional, pues porque fue el gobierno mismo el que a final de año exigió a la federación que se cambiara el esquema de entrega. En su momento, pues se le argumentó que el sistema ya se había mejorado, se había pulido, se había ido entregando y los productores se estaban adecuando al esquema, pero el gobierno insistió en que había que hacerlo diferente. Y esa insistencia inclusive se dio hasta el día de ayer, y por eso digo yo que me desconcierta, y creo que el gobierno debo calificarlo como de mentiroso, porque al mediodía hablé yo con el ministro de Hacienda y me dijo que pues el nuevo modelo, gracias a los aportes que le habíamos hecho, iba muy adelante y que seguramente íbamos a llegar a una concertación. Entonces, pues un gobierno en campaña, dentro de su desespero, pues hace una negociación para volver a un esquema que, por supuesto, benéfico para los productores, porque les vuelve a entregar rápidamente los recursos, pero no podemos olvidarnos que es un esquema complejo, riesgoso, porque está abierto al fraude, la institucionalidad está volcada detrás de eso totalmente, no hay un agrónomo ni un funcionario de federación que esté dedicado a otra cosa. O sea, el nuevo esquema era bueno para todos, y si bien tenía inconvenientes, estábamos llegando a lograr un acuerdo, y yo había logrado con el ministro de Hacienda y con la directora nacional de planeación, pues digamos, unas discusiones bastante académicas, importantes y técnicas para lograr mejorarlo, pero desconocieron de plano eso. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Tú también puedes dejar tu huella en las elecciones del 9 de marzo para Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino. Contaremos con el mayor despliegue tecnológico de la historia en identificación biométrica. Verifica tu puesto de votación ingresando a www.registraduría.gov.co. Deja tu huella, vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Los nuevos televisores LED de Calley de alta definición tienen una imagen nítida, brillante y más real. Conectar el teatro en casa, computador y consola de juegos a tu televisor LED de Calley ahora es más fácil con sus 3 puertos HDMI. Disfruta al instante de tus fotos, música y videos desde la USB. Tu diseño ultra delgado permite ubicarlo en cualquier espacio. Definitivamente la mejor imagen, la mejor experiencia, porque con Calley todo funciona mejor. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. En Caldas estamos en proceso de matrícula escolar. Buscamos a niños, niñas y jóvenes para que ingresen a sus centros educativos y finalicen sus estudios, porque el futuro comienza en las aulas y la educación es para toda la vida. Estés donde estés. Acá o allá. Matricúlate ya. Un mensaje de la Secretaría de Educación Departamental. Gobierno sin fronteras desde las escuelas y que piensa en el mañana. Una visita muy productiva, hicimos un recorrido por las plantas físicas del municipio,
reconociendo los espacios físicos que están utilizados y los espacios físicos que generarían un mejor uso y que se podrían utilizar. Encontramos varias alternativas de solución, nos reunimos con algunos concejales del municipio, el personero del municipio, el secretario de Educación del municipio, el jefe de planeación municipal, delegados de los rectores porque faltó un solo rector, entonces delegó padres de familia, docentes y coordinadores. Estuvimos con un rector de la Normal, rector del Instituto Río Sucio, y pudimos hacer un diálogo acerca de la necesidad tan eminente que hay de pasar 14 grupos de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón a otra institución educativa. Haciendo los análisis, nos trajimos unas propuestas y mañana martes me reúno con los rectores para tomar una decisión de aquí de la Secretaría de Educación y ellos irse ya con la resolución lista para hacer el traslado que debemos hacer. La causa es que la planta física de la escuela, de la Normal Superior Sagrado Corazón, tiene un problema de riesgo eminente que debe desalojarse, entonces para salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes. Bueno, está todo lo de la Ruta de la Prosperidad, que ese es un plan que estamos haciendo para todos, pero en este día de trabajo solo alcanzamos a hacer la visita a todas las instituciones educativas y tener una reunión bastante larga que tuvimos con toda la gente analizando las posibilidades para esta reorganización. En Caldas estamos en proceso de matrícula escolar. Buscamos a niños, niñas y jóvenes para que ingresen a sus centros educativos y finalicen sus estudios, porque el futuro comienza en las aulas y la educación es para toda la vida. Estés donde estés. Acá. O allá. Matricúlate ya. Un mensaje de la Secretaría de Educación Departamental. Gobierno sin fronteras desde las escuelas y que piensa en el mañana. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. PIC entraría a funcionar desde el próximo lunes. A partir del próximo lunes entraría en funcionamiento nuevamente el plan de ayudas de protección al ingreso cafetero PIC. Después de un mes y 10 días de espera, la meta es que el 10 de febrero los cultivadores tengan nuevamente acceso a este mecanismo de ayudas a través del trámite de facturas que después serán consignadas en sus cuentas o en la cédula cafetera. La mala noticia es que la ayuda que se recibirá será menor, teniendo en cuenta el acuerdo del año pasado con el Movimiento de Dignidad Cafetera. Serían 165.000 pesos por carga de 125 kilos, siempre y cuando el precio interno del café esté por debajo de los 480.000 pesos. Como durante la última semana el valor del grano repuntó y ayer se ubicó en 539.500 pesos en Manizales, el auxilio sería de 145.000 pesos. También existe un techo. Si el precio base que se paga comienza a subir, esa ayuda del gobierno se reducirá gradualmente, de tal forma que nunca sobrepase los 700.000 pesos mencionados antes. Esto significa que si el precio subiera a los 600.000 pesos por carga, por ejemplo, el precio de ayuda ya no sería de 145.000 pesos, sino de 100.000 pesos por carga. En caso de que el precio subiera a 700.000 pesos por carga, se terminarían las ayudas del gobierno. Los puntos. Pese al malestar de los dirigentes de los diferentes comités departamentales debido a que el gobierno volvió a aceptar las peticiones de dignidad cafetera durante la reunión del Comité Nacional, el pasado lunes se acordaron 4 puntos. El primero tiene que ver con que el esquema del PIC seguirá funcionando igual al año pasado. Además, se tendrán unos protocolos con el fin de vigilar las zonas donde hubo mayor nivel de fraudes el año pasado, la revisión de las producciones de algunos cafeteros y el autorregistro de los cerca de 200.000 cafeteros que no tuvieron ayudas. Esta vez Caldas se quedó sola en la petición que hizo con respecto a la renuncia del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, por considerar que representa mal al gremio. La conclusión en el Comité Nacional es que no era el tema de debate, por lo que la solicitud no prosperó.
Según Marcelo Salazar, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, hay un descontento generalizado con su administración. Todo esto lo que ha hecho es minar la gobernabilidad del gerente, pero por ahora hay que superar estos problemas y seguir trabajando para enrutar al sector. Esta fue una información de Oscar Julio Restrepo para Corpo Pácora Noticias. Nosotros los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdenos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. A Corpo Pácora Noticias llega el momento político. Hoy estamos con el doctor Mauricio Liscano Arango, senador de la República, por el partido de la U. Su aspiración, doctor Mauricio, con el cordial saludo, compartiendo este espacio con nosotros, es repetir nuevamente en el Senado de la República cómo va la campaña y qué aspira usted a hacer o continuar haciendo en el Senado que no haya alcanzado, digamos, en esta primera etapa. Bueno, en primer lugar, un saludo muy afectuoso a todos los televidentes, a usted, Álvaro, muy contentos por esta invitación. Nosotros queremos continuar o aspirar nuevamente a un periodo constitucional en el Senado de la República, porque los 4 temas sobre los que nosotros hemos enfocado nuestra vida política, todavía hay muchas cosas por hacer. Nosotros enfocamos el primer tema en el empleo. Yo he trabajado y me he caracterizado por un senador que defiende el empleo. No en vano soy el autor de la ley del seguro al desempleo y queremos presentar una ley para el próximo periodo para que las personas jóvenes, mayores de 45 años y mujeres que las empresas contraten, es decir, las empresas tengan una exención tributaria, porque tenemos que seguir fortaleciendo el empleo. Tenemos unos temas muy serios en salud, especialmente reestructurar el sistema, eliminar las EPS, y tenemos unas propuestas muy buenas en seguridad. Y obviamente lo que siempre nos corresponde a quienes somos de esta tierra y trabajamos por ella, y es las obras de infraestructura que son de nunca acabar. Siempre tendremos que gestionar más recursos, Aeropuerto de Palestina, Vía Nueva Bogotá, la vía a Medellín, Autopistas de la Prosperidad. Es decir, hemos gestionado más de 50.000 millones por Caldas, pero las necesidades son inmensas y todavía hay mucho que hacer en lo que tiene que ver en la representación del departamento ante el gobierno nacional. Bueno, sin duda es una campaña, digamos, compleja, corta, si se quiere llamar de esa manera, porque pues hay gran parte de la época de diciembre que, digamos, resulta muy compleja para trabajar. Aparte de eso arranca el año y comenzamos con Feria Manizales, pero particularmente cómo está el trabajo de ustedes. Son 2 candidatos al Senado que aspiran, obviamente, repetir curul. Por el partido de la U, aclaro, están usted y el senador Jaime Alonso Zuluaga. ¿Esta vez hubo acuerdos para algo entre ustedes 2 o cada uno está trabajando por su lado? No, nosotros desde hace mucho tiempo, así, digamos que el voto preferente pues no permite hacer acuerdos. El voto preferente es, lamentablemente, sálvese quien pueda. Yo creería que en el futuro debe haber una reforma constitucional para que primero no exista el voto preferente y para que segundo los senados sean regionales. Este tema del Senado Nacional hace que las campañas se vuelvan no solamente muy costosas, sino que haya que representar muchos ciudadanos en Colombia. Uno pudiera hacer más si el Senado fuera, como era antes de la Constitución, digamos, regional, es decir, que nos eligiéramos solo por los departamentos. Hoy el Senado es nacional y nos obliga a nosotros a representar muchas zonas del país y muchas partes. Esta campaña, pues particularmente es una campaña corta, porque empezó ya en febrero, empezó casi en enero después de ferias y termina el 9 de marzo, y uno siente que todavía en la ciudad la gente no está muy habituada ni muy atenta a las elecciones. Esperamos que con el esfuerzo nuestro, con los medios de comunicación, y la gente ya empiece a coger un poco más de calor y a pensar en tomar la mejor decisión el 9 de marzo. ¿Qué tanto les sirve, doctor Mauricio Liscano, a ustedes políticamente, o su trabajo político y en campaña,
el que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, también esté buscando la reelección. ¿Eso es una ayuda, eso es un apoyo? ¿Se convierte en un trabajo que se duplica? Es una realidad, digamos, que más que siempre ha sido así, es decir, por lo menos desde que yo me estoy eligiendo, que llevo poco en el Congreso, pues yo nací con la reelección. Recuerden ustedes que yo fui representante y el presidente Uribe buscó la reelección, y seguramente como en Estados Unidos, de ahora hasta que la reelección no se elimine, pues todos los presidentes van a buscar la reelección, porque pues los mandatos ya no se van a pasar de 4 sino a 8 años. Claramente pues son dos campañas diferentes, una es la campaña de la presidencia, otra la campaña del Congreso. A nosotros nos corresponde la primera parte de esta película, y la primera parte de esta película es el Congreso. Mucho como quede el Congreso, pues seguramente también va a ser el escenario sobre el cual los presidentes jueguen en mayo y después en junio 6 segunda vuelta. Luego es una realidad y nos corresponde a nosotros jugar la primera etapa del partido, y la vamos a jugar con todo entusiasmo y con todo amor por este país y por este departamento. Bueno, esta va a ser una campaña, como usted le dice, corta, pero además, digamos, muy competida porque además, digamos, surge, en este caso muy particular, para ustedes un nuevo movimiento, que es Uribe Centro Democrático, que también tiene sus listas para Cámara y también tiene sus candidatos a Senado. Eso va a representar, digamos, para lo que es el partido de la U, como tal, una mayor dificultad en cuanto a la consecución de votos, ¿o no? No, evidentemente la entrada del Centro Democrático va a cambiar la configuración política del país. Es normal que cuando un grupo político entre, y más de un expresidente con tanto prestigio como es el presidente Uribe, pues cambie la composición política, pero la reflexión es más profunda. La reflexión, Álvaro, que se debe hacer el país es qué está pasando en Colombia. Mire usted, de las cabezas de lista al Senado, ¿cuántos, digamos, son personas que no representan las nuevas generaciones y que no representan a un nuevo país? Mire usted, Partido Alianza Verde, Antonio Navarro Bols, creo que fue senador yo no sé hace cuántos años. Constituyente, Horacio Serpa, Gerlain, el mismo Uribe. Es decir, pareciera que la política en Colombia se estuviera devolviendo. Espacios para nosotros, las nuevas generaciones, no son fáciles. Mire usted que todos quienes hoy están nuevamente aspirando al Senado y encabezan la lista son los mismos. Es decir, pareciera que la política en Colombia gira alrededor de unos mismos nombres, y de presidentes y de hijos de expresidentes. Es decir, la política en Colombia no sale de unas familias, la política en Colombia no sale de unos nombres que llevan mucho tiempo, y yo creo que esa es más allá de la reflexión. Obviamente competir con gente que viene de ser presidentes, que vienen de ser de presidentes de constituyentes, que vienen de trayectorias tan largas y que han administrado durante tantos años recursos públicos, pues obviamente no es fácil competir. Es decir, uno competir, por ejemplo, con un expresidente que tiene horas y horas de televisión, horas y horas de radio, que ha manejado más de trillones de pesos en recursos, en obras en el país, en visibilidad que ha tenido, pues obviamente eso es una competencia muy desigual. Pero nosotros pues sabemos que eso tiene un efecto político, pero pues confiamos en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en que nosotros estamos todos los días, todos los meses, todos los años atentos a los problemas de la región, y que la región sabe valorar que es importante tener congresistas de la región, y esperemos que eso se vea el 9 de marzo en las elecciones. Cuando habla de ese tema de la importancia de tener una muy buena representación en el Congreso, con gente de la tierra, me llama también una pregunta en este caso. Ayer se conoció que la registraduría, digamos, avaló un mínimo de firmas, un mínimo de firmas que avala la candidatura a la presidencia de Oscar Iván Zuluaga. Muchos dicen, esta es la oportunidad de Caldas tener un presidente. Naturalmente usted está al otro lado porque respalda al presidente Santos. ¿Qué decir en ese tipo de casos cuando usted también trabajó muy de la mano con él y tuvo, digamos, gran apoyo? No, a mí me parece muy bien que Oscar Iván aspire a la presidencia. Me parece que es un honor para los caldenses tener un candidato presidencial. Me parece además que es un hombre bueno, es un hombre decente, es un hombre que le cabe el país en la cabeza, y me parece que está en un juego democrático para llegar a la primera magistratura. Yo, digamos, no le deseo sino al doctor Oscar Iván la mayor de las suertes. Las realidades políticas, pues yo soy miembro de un partido del que él inclusive nos inscribió. Somos miembros de un partido que él fundó y que nosotros pues nos quedamos en el partido. En Colombia no existe la doble militancia, a nosotros no se nos permite legalmente tomar una decisión diferente a la que toma el partido no la ha tomado.
pero muy seguramente pues el partido en la convención, que serán más o menos 20 días, pues tomará la decisión de apoyar al presidente Santos, y si eso lo decide el partido, pues nosotros seremos consecuentes, pero por ahora nosotros lo único en lo que estamos comprometidos es en tener una buena representación en el Congreso, y lo digo de todo corazón, pues desearle la mejor de las suertes al doctor Oscar Iván. Yo nada más quisiera que Caldas tuviera un presidente caldense, sería buenísimo. Lo que pasa es que las realidades políticas hoy no avisoran esa posibilidad, pero esperemos a ver qué pasa con las elecciones del Congreso. Para terminar, doctor Mauricio, le hago una pregunta. Gran parte de la campaña, digamos, en la campaña, sí, porque ya está en campaña también, y del trabajo que viene desarrollando el presidente Santos está sustentado en la búsqueda de la paz. Muy complejo y duro, digamos, ha sido todo este trabajo de negociación con las FARC, pero vienen casos como el de hoy, una moto bomba en Pradera Valle mata personas, deja una cantidad de heridos civiles, después del rompimiento de la tregua de las FARC. ¿Qué viene en eso? Es decir, complejo naturalmente hacer campaña frente a eso, y también hay que creerle al tema de la paz cuando estamos con las FARC, digamos, en ese proceso. No, yo personalmente no creo en las FARC, pues a mí no me quedaría bien creer en las FARC siendo yo víctima de las FARC. Recuerden ustedes que mi padre y mi hermano fueron secuestrados, tanto mi padre por las FARC 9 años como mi hermano. Yo soy, digamos, muy incrédulo frente a la buena voluntad de las FARC, los conozco y sé no solamente lo criminales que son, sino lo mentirosos que son. Ahora, que Colombia tenga un anhelo que es la paz y que es una apuesta importante que debemos hacer todos los colombianos, pues a mí me parece importante. Ahora, tiene que ser una paz donde claramente, y lo pido como víctima, tiene que ser una paz donde quienes cometieron delitos de lesa humanidad, como los que secuestraron a mi padre, pues tendrán que pagar algo de cárcel. Yo no digo los 40 o los 65 años que da el secuestro, pero tendrá que haber alguna justicia. No puede ser paz con impunidad, tiene que ser paz con alguna justicia, tiene que ser paz donde haya una reparación. Yo no estoy pidiendo pues ninguna reparación en particular, ni he demandado al Estado, pero digo yo a muchos colombianos que han sido víctimas de la violencia, y una paz donde se sepa la verdad. A mí sí me gustaría saber si, por ejemplo, en el tema del secuestro de mi padre, si algún día las FARC se desmovilizan, decir si tuvo algún vínculo, algún político que los mandó secuestrar, si ellos cuáles fueron los móviles. Es decir, a nosotros como familia, a mí sí me interesaba que las FARC, a mí me preguntan mucho, usted como hijo de un secuestrado víctima de las FARC, ¿usted perdonaría a las FARC? Yo le diría, pues no le puedo responder, yo pues esperaría que primero las FARC me dijeran, lo primero es que me pidan perdón, y yo lo pensaría, pero yo sí espero, por lo mínimo como víctimas, que las FARC le pidan perdón al país. Si a mí las FARC me piden perdón, seguramente yo lo acepto como buen católico, buen cristiano, pero es que ni siquiera nos han pedido perdón. Yo sí espero que las FARC, dentro de este proceso de paz, que ojalá llegue a buen término, que ojalá las FARC se desmovilicen con justicia, verdad y reparación, pues nos pidan perdón a las víctimas. Pues le agradezco su tiempo, muchos éxitos en la actividad. Por aquí nos tenemos que estar viendo de aquí al 9 de marzo, que es el día de elección. Mucha suerte. A usted, Álvaro, muchas gracias, y a todos los televidentes no se les olvide votar por Mauricio Liscano si pueden la hoy el 9. Muchas gracias. El próximo 9 de marzo del 2014 hay unas elecciones fundamentales para Colombia. No son cualquier elección. Colombia se juega dos caminos: el camino de la paz o el camino de la guerra. Las personas que vivimos en el exterior nos jugamos un retorno digno o seguir en las mismas condiciones en las que estamos. Por eso, hoy más que nunca, es muy importante, es decisorio ir a votar en las elecciones del 2014 para resolver los problemas que tenemos las personas que hemos tenido que irnos del país. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora, el canal informativo de todo el pueblo pacoreño. Hola, los invito a que vivamos la noche juntos desde la ciudad de Barranquilla. Estamos en el Hotel El Prado, patrimonio arquitectónico de interés cultural y monumento nacional.
en la tierrita de mi amiga Lili Bechara. Hola Lili. En mi tierrita, y feliz y dichosa de estar disfrutando con ustedes este programa Vivamos la Noche, como siempre de martes a viernes, aquí desde el Hotel El Prado, en esta ciudad hermosísima, la ciudad de Barranquilla, Curramba la Bella. Rochi, con un invitado como todos los que tenemos aquí en Vivamos la Noche. Miren, si yo les muestro este libro, de pronto saben algo de nuestro invitado del día de hoy. Yo creo que ¿Por sí. qué le pasan cosas malas a la gente buena? Una pregunta que muchos nos hacemos y que nuestro queridísimo invitado, autor del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Nos va a explicar. Iván Gutiérrez con todos nosotros. Iván Gutiérrez, bienvenido a Vivamos Hola, la Noche. Niñas, qué rico estar con ustedes en medio de esta brisa. Lo que siente es calor mis ojos de verlas tan bellas ahí sentaditas. Y yo tan solito aquí en la mitad. Llegó el hombre Llegó fuerte, llegó fuerte. Tengo que ganarme el público de entrada. Y en este escenario maravilloso, el Hotel El Prado, uno de los más románticos del país. Bello, bello porque se sensibiliza uno más. Iván, este libro ha sido bestseller. Yo creo que lleva como un año siendo el número 1 en el país. Sí, el número... ¿Un año o me equivoco? Son más. Un año, 10, más o menos 15 meses y van alrededor de 80.000 libros. Van más o menos, va en la 10ª edición, sino que el mercado y ha sido es el voz a voz. El que lo lee le cambia la vida y comienza a regalarlo en su familia porque quiere que todo el mundo... Lleva muchas respuestas de lo que la gente lleva tanto tiempo buscando cuál es la raíz de su depresión. Hoy en día que se deprime hasta el perro de la casa, toca llevarlo donde el psicólogo. Firula, ahí tienes 3, valeriana para la perra. Y es que esa pregunta nos la hacemos todos los colombianos. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno. Tú eres el indicado para contestarnos hoy. Pues sí, lo lindo es que parte de una experiencia personal, donde mis sueños, como el de todo joven, una frase que dice, los jóvenes vivimos de ilusiones y los viejos de arrepentimientos. Y mis sueños, pues yo soy actor, con Rochi me encontré en el medio mucho, estudié arte dramático y presentación de medios. Es más, lo vimos en algunas novelas conocidas como La Cachaca, ¿cómo es? El Costeño. La Costeña y el Cachaco. En Pobre Pablo y el Fiscal, también del canal RCN. La Guerra de las Rosas del canal Caracol. Muchas producciones. Estuve ahí, pero como dice, la universidad me educó para producir, pero en la universidad no me enseñaron a vivir. Y uno muchas veces cree que el problema es de educación, que si yo entre más estudie, más feliz soy, más voy a conseguir. Pero el problema no es solo de educación. Ahí miremos que los mejores ladrones de Colombia salieron de las mejores universidades. Así es. El problema, esa no es la raíz. Uno llena la mente, el cuerpo, el bolsillo, pero deja ese corazón para lo último. Y me dio una enfermedad. Estaba comenzando afortunadamente la carrera actoral. Pero inicialmente tú querías ser actor. Sí, arranqué. Ese era el sueño. Claro, y apenas aparece la fama. Ya uno, los primeros autógrafos, ya uno no camina, sino que... Levita. Levita, con ojo de águila, pecho de palomo y culeco de pato. La vanidad. Había una frase de Napoleón Bonaparte que dice, el orgullo es el arma de los débiles, porque uno está mostrando por fuera la pobreza que tiene adentro. Los miedos del ser humano, los miedos, los temores, el negativismo, las carencias de afecto. Entonces la vida de uno se vuelve como un edificio, donde el edificio tiene arriba penthouse, este prado tan hermoso, tiene suite, tiene spa, body, pero si no tiene buenas bases, se cae. Todo se cae, se desploma tarde desmorona. que temprano. Y ahí arranca el libro con una frase que dice, el ser humano casi siempre quiere estar donde no está, tener lo que no tiene. Eso pasa mucho. Y ser el pendejo que no es. No estamos satisfechos. Siempre estamos mirando lo que no tenemos. Y hasta que no perdemos las cosas no las valoramos. Uy, sí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahí parte el libro, pues yo empecé como toda esa vanidad y las fiestas del medio, las rumbas, como dice el país que se derrumba y yo derrumba, lo que hubiera. A mí me gustaba la ensalada, me gustaba lo que llegara pues a la rumba. Y comencé a deprimirme. Las depresiones fueron lo que me llamaron la atención. ¿Por qué uno tan bueno? ¿Por qué si yo le ayudo a mi mamá? ¿Por qué si yo trabajo sanamente? ¿Por qué se deprime uno? Y las comparaciones, ¿por qué mis compañeros no se deprimen? Yo sí, mire esos vecinos míos con esas camionetas y ni van a misa.
Y ahí empieza uno a entender que hay gente que tiene cama pero no le da sueño. Que hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Porque no tienen paz. Y el problema mío era que en medio de ese reconocimiento que comenzaba a tener, el bolsillo a llenar, el éxito laboral, no encontraba paz. La depresión a llegar. La paz. Dicen que hoy en día se deprimen hasta los gusanos del cementerio. Que porque cuando se mueren muchas viejas, que ahí no les llega carne sino silicona. Y esa depresión me cogió a mí, me dio 3 vueltas. Y entonces uno termina donde el psicólogo, y resulta que el psicólogo está peor que uno, el psiquiatra. Y ellos ayudan, pero no le solucionan el problema a uno. Y ya después me aparece una enfermedad. ¿Cómo fue eso? Ahí viene, bajo 22 kilos en una semana. Uy. Eso fue hace 14 ¿Qué años. enfermedad era? ¿De qué se trataba? Yo bajé 22 kilos, se me chuparon los pies como una pasa. Pero así de repente. Sí, eso fue en una semana. Se me chuparon los pies, se me chuparon los genitales. Con solo pajar saliva me daba soltura. Se me descompuso el cuerpo. Me llené de manchas el rostro, me daban cólicos que me tumbaban de la cama, o estaba grabando y me tocaba parar la producción. Tenía más problemas que una álgebra de Baldor, como dice el cuento. Pero Iván, yo nunca había escuchado de esa enfermedad. Entré en un estado donde pues hay algo que es muy bonito y donde empieza como la profundidad del libro. Para mí no era dolor el llegar con la enfermedad cuando llegaba a grabar. El peor dolor para mí fue cuando se burlaban de mí, cuando me colocaban sobrenombres porque me veían flaco, chupado y me decían, uy, ¿qué le pasó? Está verde, parece un chorizo sin forro que se va a morir. O me decían que llegó mueble fino. Yo decía, ¿cómo así que mueble fino? Me decían, sí, porque está bien acabado. Pero los mismos compañeros de las Sí, producciones. las burlas, es que es normal. Claro. Como yo era tan mamagallista, después se me volteó a mí Como decimos popularmente, te la montaron. Sí, pero yo recordé que así era yo. Uno es muy buen conductor, pero muy mal pasajero. A uno le gusta burlarse de los defectos de los compañeros, burlarse de los defectos del otro, pero no le gusta que lo hagan con uno. La vida como le cobra. Yo recordé como en el colegio yo me burlaba del que tenía las orejas grandes. Uy, llegó la camioneta con las puertas abiertas. Pero uno no sabe cómo mataba a una persona con las burlas. Con el comentario. Y yo empecé a reflexionar, yo dije, mire lo que me enseña la enfermedad. A veces uno no mata con un cuchillo o un revólver, pero hoy mata con la lengua. Como un papá cuando le dice al hijo, ¡bruto! No llore, que las que lloran las mujeres. Es que, animal, parece con la lengua en un momento, una borrachera, un papá mata al hijo. Y uno no se da cuenta el daño que le hace a los hijos con eso. Y el daño que le hace a las personas vulnerables cuando uno imprudentemente. Y ahí empiezo a escribir frases como una que aparece afuera que dice, procura que tus palabras sean dulces y exquisitas, por si el día de mañana tienes que tragártelas. Muy sabio. Porque de lo que uno Demasiado. más critica, se burla o rechaza, más tarde le llega también a su casa. Se te devuelve. Se devuelve. Así. La lengua tiene el poder de bendecir o de maldecir. Entonces ahí sigo un proceso donde me retiro de la televisión, me retiro, y ahí ya no digo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo tan bueno? ¿Por qué? Uno pregunta es, ¿para qué me pasó esto a mí? Cómo la misma enfermedad y ese sufrimiento me llevó a encontrar cosas que yo no caía en cuenta, actos con los que igual yo afectaba a la gente y con los cuales me afectaban a mí. Entonces no pregunte con las situaciones por las que está pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermana que era más mala con mi mamá que yo? No, ¿para qué a mí? ¿Cómo Dios de un mal saca un bien? Recordemos cuál fue esa última producción que tú hiciste, Iván. La Costeña y el Cachaco. La Costeña y el Cachaco fue Y la ahí te última. retiraste. Ahí me retiré porque tuve una experiencia muy linda, una pregunta muy hermosa. Tuve una experiencia muy linda donde yo veía la depresión y los estados de estrés de mis compañeros. La depresión, las ansiedades. Y yo dije, yo ya no tengo eso. Mira, yo ya no necesito, ya no me estreso ni tengo... Ahí ya te había ayudado el psicólogo y el psiquiatra. No, ya había tenido... Tuve una enfermedad. Tuve una experiencia donde Dios no solo me sanó el cuerpo, sino aquí. El corazón. La paz. Ese regalo que Dios le da a uno más allá de que rezo por fanatismo, el fanatismo es para los locos.
Es cuando uno encuentra en esa parte espiritual, ese Dios papá que le da el amor que uno no tuvo de papá. El Pacto por el Fortalecimiento de la Educación Superior y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Cátedra de la Paz. El Pacto por el Fortalecimiento de la Educación Superior y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, suscrito recientemente en la ciudad de Barranquilla, en su parte resolutiva determinó incorporar la Cátedra de la Paz en los centros educativos, tanto distritales como departamentales en todos sus niveles, como un proyecto de la educación media con la educación superior. El pacto fue suscrito por la ministra de Educación, la viceministra y las autoridades regionales del gobierno y el sector de la educación. Publicaciones para recrear. La culpa es de la vaca, para líderes. En las historias elegidas para este libro por sus autores Jaime Lopera y Marta Inés Bernal, expertos en talento humano, desarrollo organizacional y motivación, los lectores pueden encontrar las reflexiones que más se acerquen a su propia percepción de liderazgo. Esta publicación de la serie La culpa es de la vaca, que ha vendido más de 300.000 ejemplares, invita a revisar los atributos del liderazgo moderno y adecuarlos a las exigencias de los tiempos actuales. La Registraduría Nacional del Estado Civil trabaja para las elecciones que se realizarán el 9 de marzo de 2014, donde los colombianos podrán elegir los aspirantes al Congreso de la República y los representantes al Parlamento andino. Representantes a la Cámara, actualmente son 166 representantes a la Cámara. 161 se eligen por las diferentes circunscripciones territoriales, que son los departamentos, y Bogotá como distrito capital, que elige sus propios representantes. De los 166 representantes a la Cámara que se eligen, 5 de ellos corresponden a circunscripciones especiales. 1 por los indígenas, una circunscripción especial indígena, 2 por las negritudes y 1 por las minorías políticas. También vamos a elegir 5 parlamentarios al Parlamento andino. Todos los ciudadanos mayores de 18 años que tengan su cédula y que estén habilitados para votar podrán participar en estas elecciones del 9 de marzo del 2014. Recuerda, Canal 3, nuestro canal en Pácora. El canal informativo de todo el pueblo pacoreño. A Pácora Noticias llega el momento político. Bueno, en otra noticia, ¿sigue o no el Partido Conservador dentro de la mesa de unidad nacional que lidera el presidente Juan Manuel Santos? Para esto hacemos contacto telefónico con el doctor Omar Yepes Alzate, presidente de dicha colectividad. Pues ayer hubo reunión entre esos partidos y el conservatismo y él no fue invitado. Se dice que porque eligió a Marta Lucía Ramírez como su candidata presidencial. Doctor Omar Yepes, muy buenas tardes. Le saluda Juan Alberto Arias de Noticias LPTV. Sabemos que usted se encuentra en el departamento de La Guajira. Gracias por atendernos. Con el saludo y de una vez la pregunta, doctor Omar, ¿ustedes están fuera del gobierno nacional? Pues oficialmente no. La reunión que se hizo en el día de ayer, convocada por el señor presidente, ¿qué finalidad tenía? Evaluar la nueva situación política y disponerse los sectores políticos de la mesa de unidad que acompañan la reelección del presidente Santos para me imagino la campaña electoral y acordar la inscripción con el aval de esos movimientos o partidos, de tal manera que obviamente ahí no cabíamos nosotros, puesto que el Partido Conservador ya había escogido candidata presidencial y por esa razón seguramente el partido no era invitado. Doctor Omar, ¿por qué cree usted que la escogencia de la doctora Marta Lucía Ramírez generó esa división entre el conservatismo a nivel nacional? ¿Cuál fue el rechazo o la resistencia de algún sector? No, resistencia no. Históricamente, en los últimos 12, 13 años, el Partido Conservador ha manejado dos tendencias. Una,
las bases del partido, las organizaciones regionales, en términos generales, han querido tener candidato propio. El equipo congresional, que tiene mucho contacto en forma permanente con el gobierno, ha tenido siempre la pretensión de acompañar al gobernante de turno en su interés de reelegirse. Entonces, las convenciones básicamente se hacen para eso, para que el partido defina oficialmente una línea. Y esas líneas se tomaba en la convención del pasado domingo, y allá llegaron las dos tendencias. Cuando el doctor Gerlain tomó la palabra para presentar la fórmula de la reelección del doctor Santos, se provocó la gritería, la rechifla y tal. Él no soportó eso y se retiró conjuntamente con otros congresistas y algunos convencionistas. La convención siguió funcionando y llegó a donde querían las bases del partido y las organizaciones, repito, mayoritariamente regionales, de escoger candidatos propios. Finalmente, doctor Omar, ¿van a apoyar ustedes entonces la reelección del presidente Santos? Nosotros tenemos que estar con lo dispuesto por la convención, es decir, acompañar candidatura de partido, en este caso a la doctora Marta Lucía Ramírez. Muy bien, es muy claro entonces. Doctor Omar, mil gracias por atendernos a esta hora de la tarde. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias a usted. Canal 3 presentó Por Pácora Noticias.